Queridos amigos, muy buenos días, bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Estamos en plataforma, me informan que hoy es cumpleaños del señor Presidente de la República. A propósito, ayer justamente cuando fue a la misa del Señor de los Milagros, a la salida, la banda oficial del Estado, que es la banda de la Policía Nacional, le tocó el Happy Birthday, es el feliz cumpleaños, presidente. Muy bien. Ojalá que lo pase bien, pero acabo de escuchar lo que dice que me voy a ir a trabajar, dice, ¿no? O sea, Está trabajando normal. se está trabajando normal. La voz es de Juan Cheput, vocero y además congresista de la República y vocero de Peruanos por el Cambio. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Bueno, hay muchos temas por definir y en tu calidad de ser uno de los protagonistas importantes de la estructura del partido, pero a la vez en el Congreso, seguramente los tienes en agenda, ¿no? Hay una necesidad de algunos, y hoy día he leído justamente unos editoriales relacionados con la posibilidad de que nuevamente se vuelva a discutir la reelección de los alcaldes y los gobernadores. Eso no fue una reforma constitucional que supuestamente se argumentó con solidez en el pasado, pero que ahora parece que nuevamente hay una presión política para eso. ¿Qué piensas de eso? Yo tengo ahí una posición personal, pues aún no se ha discutido en la bancada, Ya. pero me llama la atención que el fujimorismo, que hace tan solo año y medio, celebraba Así es. el hecho Y daba argumentos. y daba argumentos sólidos y consistentes Uh-huh. sobre la no reelección de alcaldes y gobernadores regionales, hoy haya presentado 3 proyectos de ley para volver a la situación anterior, ahora específicamente en el caso de los alcaldes. Eso es lamentable, pues la reforma constitucional aún ni siquiera ha cuajado, ni siquiera se ha aprobado en un proceso electoral y ya estaría cambiándose las reglas de juego una vez más. Porque esas reglas de juego, cuando se cambiaron, ya estábamos prácticamente en un proceso. Así es. ¿No es cierto? Y la primera vez que se probaría sería en el proceso electoral del 2018. Ahora, ¿qué habría que hacer, Juan? Bueno, tú eres un ingeniero. Pero ingeniero viene de ingenio, ¿no? O sea, hay que ingeniarse políticamente las cosas que pasan para poder entender bien la política peruana, ¿no? Y tú, recuerdo cuando empezaste tu carrera política, te entrevisté muchas veces, claro. y te decía, me gusta el mensaje tuyo, ¿no? Te lo decía públicamente y lo repito, ¿no? O sea, tu forma de explicar, didáctica, abierta, transparente, sin tapujos, sin cosas extrañas a veces que se sienten en el mensaje y en el discurso político. Pero, ¿qué habría que hacer? Acá es donde quiero llegar. ¿Qué habría que hacer en materia de reforma electoral y política? Porque no vamos a llegar acá 2 años a un proceso salpicado otra vez de problemas. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que estas 3 iniciativas legales, Sí. siendo voluntarias, entusiastas, van en contra de lo que propone el mismo fujimorismo, que es hacer una reforma política integral. Inclusive ellos han designado a la Comisión de Constitución del Congreso para que a través de una mesa de trabajo elabore todas las medidas políticas y electorales que merecen ser modificadas para que de esa manera se hagan en contexto, de manera integral, no desordenada ni aislada. Entonces, cuando ellos presentan 3 iniciativas, están saboteando su propia iniciativa de hacer todo de manera integral. Y hay evidencia, uno ha podido ver en el pasado, cómo las medidas que se hacen de manera particular, que se hacen de manera aislada, voluntarista, por separado del enfoque total que merece una reforma integral, pues simplemente lo único que generan es introducir más energía al caos existente. Al desconcierto. Al desconcierto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que ya se empieza a especular, ¿no? Que es una iniciativa con nombre propio, que lo que se busca es favorecer al alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, que como él visitó a Keiko Fujimori los últimos días en su casa y le dio un apoyo, ahora le estarían devolviendo el favor, etcétera, etcétera. Todo eso es especulativo, pero y sobreviene lo especulativo por una sencilla razón, que se hace de manera aislada, se hace de manera voluntarista, sin Pero ningún orden, pronto, concierto, y genera ese tipo de percepción. Juan, de pronto también responde pues a la aparente crisis que estaría soportando Solidaridad Nacional, ¿no? Porque ha visto que 5 alcaldes ya se le fueron, la misma Patricia, ¿cómo se llama? Juárez ha salido un poco a calmar los ánimos de otros elementos. Pero, en fin, más allá de eso,
¿Tú serías partidario de discutir de una vez ya por todas la reforma política y la reforma electoral por separado o todo junto? No, yo creo que tiene que ser todo de manera integral. Y por otro lado, considero que se le tiene que poner el acelerador. Si bien es cierto, estos 2 primeros meses han estado dedicados a lo que significa la delegación de facultades, no es el único tema del Poder Legislativo y mucho menos del Poder Ejecutivo. Yo creo que ya llegó la hora de voltear la página y colocar otros puntos importantes sobre la agenda, ¿no? Uno de ellos es la reforma electoral que se necesita. El otro tema es el de la informalidad, que tanto daño nos hace. Pero eso ya pues, está en el paquete pues, de pedidos. Una de las partes, una ¿no? de las Hay partes, que, hay ¿no? que discutir otros elementos. ¿Hay otros elementos que no están incluidos dentro del... Claro, el tema de la competitividad, ¿no? El tema ya, que tiene ya. que ver con Claro. infraestructura. Que finalmente nos lleva a la reforma del Estado, Así es. ¿no es cierto? Y casualmente, dentro de la reforma del Estado se tiene que considerar lo que constituye la estructura política de nuestro país. Entonces, si nosotros decimos desde ahora, ¿no? Bueno, ya simplemente puede competir de nuevo el señor Castañeda Locio, pueden reelegirse todo el mundo. Hay que imaginarse lo que va a pasar con los presupuestos. Hay que imaginarse lo que va a sobrellevar en estos momentos todas las localidades. Va a venir una serie de obras sin planificación, de gasto, de clientelismo, pues lamentablemente a eso siempre se conlleva. Entonces considero yo que todo esto tiene que manejarse de manera integral, pues de lo contrario va a generar gran desorden a lo largo y ancho del país. En los minutos que tenemos del programa nos vamos a dedicar a analizar el paquete y en cuánto tiempo, unos 90 días, ¿no es cierto? Sobre esos temas muy específicos te voy a preguntar. Sin embargo, no puedo ignorar un hecho histórico que ayer nos ha creado una situación, no un desaliento regional, pero tomando en cuenta que Juan Cheput ha estudiado, creo, su maestría en Colombia, ¿no es cierto? En la Universidad Colombiana. ¿Qué te suscita esta situación? Que si bien es cierto, las encuestadoras decían, gana el sí, termina ganando el no, pero claro, con un margen muy reducido, pero finalmente genera preocupación porque qué acciones políticas podrá tomar Santos en el futuro cuando tienes la mitad de la población en contra del plan de paz, del acuerdo de paz. Acá hay varias lecciones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Como tú bien has señalado, yo he estudiado durante 10 años en Colombia. Ya. En varias oportunidades he regresado allá y en cierta medida tengo cariño por ese pueblo. Ajá. En primer lugar, la importancia del voto obligatorio. Las encuestadoras hasta hace 5 días, daban una ventaja al sí de 21%. 21%, no 1% ni 2%, 21%. Y luego hemos visto que han ganado los del no por 60.000 votos, ¿no? Un margen inferior al 0,3%, algo similar a como ganó Pedro Pablo acá. Ajá. Pero sin embargo, ¿cuántas personas no Pero fueron a votar? Hay que decirle a los amigos que nos ven y nos escuchan que el voto no es obligatorio en Colombia. Así es, a eso voy. Ya. ¿Y qué ha pasado? Que el 62% no ha ido a votar. Es decir, solamente ha ido a votar el 38%. ¿Pero tú crees que ha sido una decisión de no ir a votar o ha conspirado, como ayer escuchaba en radioemisoras colombianas, que se registraron pues elementos atmosféricos que de alguna manera perturbaron algunas regiones? No es eso. No es eso. Mira, a mí me ha llamado la atención cómo con lluvias torrenciales a las 5:30, 1:15 para las 6 de la mañana, las clases en Colombia empiezan a las 6:30 de la mañana, a diferencia de acá que empiezan a las 8 y los niños están caminando con su paraguas. Ajá. Eso no es un elemento distorsionador, ya, ¿no? Porque a las 6:30 con temperaturas mucho más bajas y con lluvia torrencial están caminando por las calles. ¿Cuál fue más efectiva? ¿La campaña de Santos, del gobierno? La determinación de Uribe. Uribe es impresionante por lo determinado que es. Yo estoy a favor de la paz. Yo hubiera votado si fuera colombiano por el sí. Bueno, pero la sensación de que el Pero resultado Álvaro Uribe, es que todos están a favor de la paz. Claro. El resultado es que no están de acuerdo en algunos aspectos del acuerdo de paz en el que se dan algunas concesiones. Claro, y sobre todo se vende el concepto de impunidad, ¿no? Es decir, de que no va a haber sanción para aquellos que mataron y que secuestraron ¿Y y eso que sobre te parece todo a ti que van que a es tener... legítimo discutirlo o no? Yo creo que sí es legítimo discutirlo. Yo creo que ese proceso de paz no ha sido oculto. Todas las negociaciones han sido públicas. Abierta internacionalmente. Así es, incluso. todo el mundo ha podido participar abiertamente claro. y se llegó a esta conclusión. Yo creo que de Colombia hay que admirar esa capacidad para poder voltear la página. Es decir, dejar de mirar hacia atrás y empezar a tratar de construir un país hacia adelante. En nuestro país muchas veces
discutimos abiertamente sobre un mausoleo, etcétera, etcétera, pero no nos damos cuenta qué puede significar eso como baluarte para una paz futura. De repente, quitando el mausoleo, lo que se va a generar es que empiecen una serie de protestas y más bien empujamos a la gente a la violencia. No estoy diciendo que esté a favor del mausoleo, lo que estoy diciendo es que nuestras acciones tienen que ser meditadas para ver qué favorece realmente la paz. Claro, ahora a propósito del tema del mausoleo, ayer escuchaba a la fiscal superior que justificaba su resolución de entregar los cuerpos, pero en ningún momento ella sostiene que autorizó a hacer un mausoleo en nombre de la heroicidad, qué sé Claro, yo, pero ¿no es mira, cierto? mientras en Colombia por segunda vez le dan la posibilidad a los grupos que han estado alzados en armas que pasen a formar parte de Del su sistema. estructura política del sistema, acá se le hace un cargamontón a César Hildebrand porque señala algo similar, ¿no? O sea, permitamos que hagan política Ya. algunos ex guerrilleros, terroristas, para que de esa manera se alejen de la Repente, violencia y las de armas. pronto los temperamentos son mucho más cohesionados probablemente, ¿no? En Colombia que en el Perú. De Lo que pronto sucede tenemos es que todavía diferencias. hay un mayor desarrollo político, ¿no? Claro. Entonces uno ¿Tú dice, crees que eso nos falta la mucho? política se puede llevar por medio de las armas o se Ya. puede llevar por medio del diálogo, el consenso, los Bueno, parlamentos. apostemos por el Entonces diálogo. saquémoslo de las armas y llevémoslos a la parte Claro, estructural claro, del en eso estamos parlamento, ¿no? totalmente de acuerdo. Y además creo que este gobierno, y no estoy señalando que es el discurso de ahora, ya en el poder de Kuczynski, ¿no? Sino que el discurso de Kuczynski sobre la necesidad del diálogo y del consenso viene Claro. desde la campaña, ¿no? Mira, por Anterior ejemplo, inclusive, ¿no? Es que la violencia muchas veces nos permite ser muy Ajá. aparatosos pero poco efectivos. Mira, hay parlamentarios, alguno de ellos ha dicho últimamente que ya no quiere adjetivar, creo que es el congresista Becerril, se puede haber dado cuenta que el estar adjetivando, insultando, lo único que logra es Es que una pueda... provocación permanente. Es provocador, Claro, o sea, claro. Sí, sí. pero ¿qué genera? Que tenga presencia mediática, pero en el momento de conseguir sus votos, de tratar Ahí de viene el lograr un problema, objetivo, pues. no tiene nada. Ahí viene el Entonces, problema. a mí me parece saludable que él adopte ahora una posición mucho más concesiva, que permita más el diálogo. Y en el caso específico de Colombia, pues estoy absolutamente seguro que el elemento vinculante del referéndum que no existe va a tratar de a que el presidente Santos busque la legitimidad, porque eso es lo que no se está hablando. El presidente tiene la potestad para sacar adelante el acuerdo de paz. Él ha dicho que no hay marcha atrás. Sí, ayer su El breve referéndum, discurso, pero finalmente mira, puntualizó y en eso eso, ¿no? nos permite identificar lo que significa la legitimidad. El presidente ha sacado adelante los acuerdos de paz, pero no hay legitimidad porque el pueblo le ha dicho no. Entonces, ¿qué le queda a él? Tratar de convencer a la gran mayoría de fuerzas políticas de la importancia del sí. Algo importante es lo que ha dicho hoy día Timochenko, ¿no? Que es el líder guerrillero. Ha dicho, nunca más a los montes, ¿no? Es decir, sea cual sea el resultado del referéndum, Nunca ya más. salió hoy día en la mañana, decir, nunca Sí, más sí, a los sí, montes, sí, claro. hemos decidido hacer política y eso me parece fabuloso. Muy bien, y nunca más a los montes significa no mantenerse en rebeldía permanente selva, contra el ¿no? sistema, ¿no? Y en la selva. A ver, Juan, hoy día, y acá viene la pregunta para ver cuál es la prioridad que tú le otorgas, ¿no? O nos concentramos ya en las facultades legislativas para empezar a dar las normas con su reglamento sobre seguridad ciudadana, sobre la necesidad de la formalización, sobre la reactivación económica, sobre la reforma de Petroperú, sobre cómo establecer los programas para poder dotar de agua a 10 millones de ciudadanos. Es una prioridad que obviamente ustedes lo han marcado como oficialistas. Pero también hay la otra, que es un embalse de pequeños problemas de carácter social, y por eso que hoy día el presidente del Consejo de Ministros ha presentado a Rolando Luque. Es el nuevo negociador, ¿no?, para evitar los conflictos sociales, que viene incluso de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es lo prioritario en esos dos bloques? Bueno, en el Poder Ejecutivo... ¿Evitar los conflictos o empezar a desarrollar ya más rápido, como dijo el presidente, a trabajar desde ahora para sacar las normas ya? Yo diría que son complementarios y tienen que ver con todo el esquema del gobierno, ¿no? Por un lado, yo creo que hay hasta 3 estamentos que tenemos que analizar. Uno, el del Poder Ejecutivo, en el cual el gobierno central tiene que hacer obra y a la vez dar los dispositivos legales para lograr reactivar el país, conseguir una mejor percepción de seguridad ciudadana, mejorar la infraestructura, etcétera, ver inclusive lo de los Juegos Panamericanos, todo eso, que va en paralelo a la acción normal del gobierno.
Otra, minimizar los conflictos a través de la presencia de Rolando Luque, que es una persona Con experiencia. que tiene con experiencia y que viene de la Defensoría del Pueblo. Y otra, el papel del Congreso. El Congreso en cierta medida ya se desprendió de algo que lo había consumido las 24 horas del día durante 20 días, ¿no? Que era sacar adelante los dispositivos para la delegación de facultades. Entonces, el Congreso a partir de ahora se ha liberado de esa carga va a ser control político, ya. por un lado, fiscalización, se activa la comisión de fiscalización con la investigación al presidente Ollanta Humala y a la misma señora Nadine Heredia, que habían pasado desapercibidos en estos días porque todo el mundo estaba abocado a lo que significaba la delegación de facultades, pero ahora se vuelve a colocar en agenda. Durante esta semana no, tal vez porque estamos en la semana de representación, pero llegó el momento en que el Congreso fiscalice también al actual gobierno, plantee posiciones alternativas a determinadas iniciativas que están generando algún tipo de problema económico, como por ejemplo iniciativas que vienen del APRA para la ley antimonopolio o del mismo Acción Claro Popular. que el propio presidente del Consejo de Ministros, Zavala, ha dicho Adelante con el debate. que el debate de la ley antimonopolio es importante. Así es. Por eso te digo, ante iniciativas del APRA o de Acción Popular, el gobierno ha reaccionado, bienvenido el debate, veremos qué es lo mejor para el Perú. Inclusive... El gobierno está demostrando cierta capacidad, no cierta, bastante capacidad de apertura, ¿no? Y eso, de pronto, todavía la ciudadanía, el grueso de la ciudadanía, si bien es cierto, apoya con más de 60% la gestión del presidente, o por lo menos su forma de hacer política de Estado, ¿no? Habría que hacer algo más, ¿crees tú? Algo más para llegar más al pueblo y que no sea tan efímeros estos apoyos que a veces son del comienzo, pero al final terminan diluyéndose. Mira, el gobierno entiende que no puede claudicar del diálogo, del consenso y de la apertura por una sencilla razón. Tiene 18 parlamentarios. Entonces, a partir de allí, las buenas formas, el entenderse con la oposición, el favorecer el debate, son elementos claves. Y por otro lado, tiene que construir legitimidad. ¿Cómo se construye? Con una alta popularidad. Y entonces el presidente permanentemente está visitando las regiones, está en contacto con el pueblo, para que de esa manera, al comunicarle él lo que viene haciendo y tener un contacto con ellos y con los miembros de su gabinete en eventos como el de la disposición de los ministros a desplazarse por el territorio para poder hacer consejos de ministros descentralizados, es algo que le permite al presidente la reunión, sí, por el orden del 62-70%, ¿no? La reunión que tuvieron con los presidentes regionales justamente en el norte, fue muy importante, ¿no? Claro. Y, es el segundo. Y un detalle interesante, queridos amigos, el presidente, creo que ha sido hace pocos días, en Palacio de Gobierno, se sentó a escuchar, cosa que no han hecho en los últimos tiempos ningún mandatario, a los niños y adolescentes, ¿no? Por iniciativa, me imagino, del propio gobierno, que recibió Zavala con la ministra de la Mujer a este grupo de futuros ciudadanos y a escucharle la problemática de los niños y los adolescentes. Eso me parece un gesto... Claro, aparte que los niños la verdad que me parece un gesto muy interesante, como que a uno le llega, ¿no?, a emocionar. Los niños con su inocencia son descarnados y muchas dicen veces dicen las cosas tal y como Entonces el presidente que maneja sabiduría, se maneja con mucha sabiduría, sabe que escuchando a los niños y a los adolescentes puede recibir alguna comunicación, algunos datos importantes. Y les preguntaba, ¿no? Los interrogaba y los muchachos le respondían y eso me parece bastante bien. Yo creo que esa es una práctica, como dijo el propio presidente, que debe ser habitual permanentemente con todos los sectores. Mira, un diálogo permanente, ¿no? Y un ejemplo que yo quería dar de cómo el gobierno puede manejar varias cosas a la vez es que mientras se discutía el tema de la delegación de facultades, en uno de esos días se introdujo el tema de salud. Es decir, en la Comisión de Presupuesto se discute el tema de la ampliación de los recursos para que de esa manera se pueda capear el estado de emergencia del sector salud. Entonces va la ministra... Está en una situación bien complicada. Muy complicada, heredada, dicho sea de paso, pero que se están haciendo los esfuerzos y se solicitó una ampliación presupuestal solo para pagar planillas del CAS que no se pagaban desde hace 5 o 6 meses, ¿no? O sea, una situación realmente de desastre. Pero yo he tenido oportunidad de hablar con las enfermeras
Y lo bueno del trato con las enfermeras es lo siguiente, ¿no? Ellas no están pidiendo aumento de sueldo para ellas no están pidiendo que les mejoren su nivel salarial, ellas están pidiendo Las que les den los condiciones, equipos los para equipos, poder claro. trabajar. Las No tienen medicinas, los protección, no tienen medicina, instrumentos. no tienen nada. Claro. Una enfermera tiene que atender a 56 personas, es inusual cuando el promedio es 12, 8. Ahora habría que pedir cuentas también al anterior gobierno. ¿Qué pasó con los presupuestos? Ujú, ¿No? efectivamente. Porque si no se han hecho modificaciones o reformas importantes en el sector de Minsa, algo ha pasado. En el MINSA y en el mismo de salud, ¿no? Sí, bueno, el salud tiene aunque una menos, administración, digamos, un distinta. poco distinta, Pero ¿no? en el caso del MINSA es dramático porque se tienen que Pero sortear el las MINSA medicinas, tiene no hay guantes, el no hay... CIS, Así es, que esa es una cuestión obligatoria y Ujú. tengo entendido que incluso que también es el colapsado. el gobierno ha recibido al CIS con deuda. Así es, O sea con que deuda. Pero ¿para qué se hizo la deuda? El gobierno anterior le quitó recursos al CIS para pagar a trabajadores flotantes por 2 o 3 meses. Metió gente En los infló, últimos digamos, la meses burocracia. para pagarle y le quitó recursos al CIS. O sea, en realidad todo eso se va a tener que investigar profundamente, pues lo que está pasando con el sector salud es verdaderamente dramático. No es dramático. ¿Y por lo qué que hemos menciono el visto. tema? Sí. Porque a pesar de la delegación de facultades que no involucran el tema de salud, el gobierno también ha estado preocupado de incorporar o de mejorar los recursos disponibles para de esa manera poder Pero ¿no atender esa crees, necesidad. Juan, que debería haber un golpe de timón? Yo creo que el presidente Kuczynski tiene la suficiente capacidad y el liderazgo y, como tú mismo acabas de decir, el apoyo popular en este momento Ujú. para dar un giro de timón en sectores tan complicados como es salud, por ejemplo. ¿No es cierto? Claro. Salud requiere en este momento, no creo que 500 millones, requiere mucho más de 500 millones, porque eso creo que le han hecho autorizado la partida, ¿no? Así De es. emergencia. Porque, Claro. mira, Ahí estamos operando tu viejos pregunta- hospitales. Claro, pero tu pregunta me permite Sí, explicar lo que A está ver. sucediendo. El presupuesto de este año es heredado del anterior gobierno. cierto, claro. Recién claro, a claro, partir que ya del estaba 2000, corriendo ya. Claro, recién a partir del 2017 va a ser un presupuesto generado por nosotros y Ujú. administrado por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? La gran mayoría de ministerios, en lugar de dejarle la mitad al gobierno del presidente Kuczynski para que lo gaste en el segundo semestre, se ha gastado el 80-90% del presupuesto en Pero los no primeros está 7 planilla. meses. O sea, no sabemos en qué, en algunos casos en planilla, pero han dejado a algunos ministerios sin recursos. Entonces, eso sí es lamentable y esa es una situación que tiene que ser investigada, porque si la ley dice en el primer semestre de este año tú gastas la mitad y le dejas la mitad al otro gobierno para que la gaste en el segundo O un semestre, poquito o un menos de la poquito mitad. menos de la que es mitad, ¿no? No te puedes consumir todo el 80-90% y dejar sin recursos al siguiente gobierno. Haciendo compras a último momento, contratos firmando a último momento, entonces han dejado sin Ya. recursos al gobierno del presidente Sin embargo, Kuczynski. para eso están, pues, para eso está el ministro de Economía, Ujú. para eso está, ¿no es cierto?, el equipo económico. Para y- actuar de manera responsable. ¿no? Exactamente, y rápida. Así es, para Porque cubrir la gente no va a esos esperar problemas. que se resuelva el problema económico-financiero para recuperar su salud. La gente Claro. quiere recuperarla ya. Y es sobre por la eso marcha. que eso nos lleva a la reactivación económica que estamos buscando a través de medidas como la de la delegación de facultades, ¿no? Ya. Que va a hacer que el gobierno trabaje ¿Tú crees que en activamente 90 los días de próximos acá a 90 días. diciembre pueden tener muchas leyes de reactivación económica, incluida la baja esta del 1 porcentual, ¿no?, del IGB, listas para ya con reglamento y todo entrar en vigencia para que el próximo año? Yo creo que en el caso del IGB eso está condicionado al incremento de recaudación. O sea, Ya. es algo que No se obstante puede que está tener el aprobado. dispositivo, pero el dispositivo no puede ser aplicado todavía en noviembre, diciembre, no necesariamente ahorita. Ya. Ahora, en el caso... Perdón, ¿eso dice la facultad? ¿Cómo? ¿Que no se puede aplicar desde ahora? No. El hecho de que sea 90 días no significa de que esperes el día 90 para entregar el dispositivo. Tú lo ya, puedes eso, a sacar eso voy. antes, Ya. como puedes esperar el siguiente... ¿Pero que están midiendo el nivel de recaudación? ¿Esto? Bueno, siempre se dijo que el IGB Sí. es un tema complementario en primer lugar, o sea, va junto con las otras medidas económicas y en segundo lugar depende de la recaudación, está condicionado a la recaudación. Ya. Es decir, la recaudación tiene que incrementarse y recién allí, al compensarse con una mayor recaudación, mayores tributos que se captan, podemos bajar el IGB. Correcto, pero bueno, pero esas son algunas de las medidas de reactivación económica, pero digamos en el marco de las prioridades, exacto, de reforma tributaria y Yo todo lo creo demás. de que mira, el propio premier Fernando Zavala ha señalado
que en 30 días ya estarían saliendo las primeras medidas. Ya. Entonces, no es que vamos a esperar los 90 días. No, el presidente Están además traba- dijo, ¿no? Aquí hay que ponerse a trabajar ya, no Así voy a, es, hay que no voy a trabajar mucho más quejarme rápido. si son 120 o 90, hay que empezar a trabajar. Y eso me Claro. parece muy importante. Entonces, vamos a trabajar intensamente para que en 30 días estén saliendo las primeras medidas. De esa manera se van a poder tener los dispositivos para empezar a mejorar las condiciones del país. En el último tramo de nuestro encuentro, Juan, quería preguntarte sobre el tema de la inseguridad ciudadana. Se ha dicho que Piura ha registrado casi 350 víctimas fatales por violencia Ujú. delincuencial, es decir, por actos de violencia en Piura. ¿Sería como congresista y como miembro del oficialismo partidario de que se declare en emergencia eventualmente? Eventualmente, ¿no? Habría que ver Es el un número análisis muy que alto, haga, ¿ah? que haga el ministro. Lo que sucede es que hay un desplazamiento de la delincuencia, ¿no? El control que hubo sobre la zona de Trujillo hizo que se fuera hacia Claro, se Piura les acorrala y se van así para el es. otro lado. Igualmente, lo que sucede en el Callao ha hecho que se desplacen Comas. a Comas y a Chancay Guaral y Barranca, Ajá, ¿no? Norte Donde hay Chico. bastantes asesinatos y los asesinos, los sicarios son limeños o chalacos, según las investigaciones que se están viendo en los últimos días. Entonces, este es un problema total. La declaración de emergencia ya hemos visto que puede ser en cierta medida innecesaria si es que hay una buena labor de inteligencia y un mejor despliegue de la policía. Ahora, el ministro Basombrío está actuando con un reacomodo de oficiales con experiencia y yo creo que en una primera etapa eso podría ser suficiente. Eso y la dotación de recursos, ¿no? Hoy día el Ministerio del Interior publica un comunicado oficial sobre 4 casos muy concretos de aparentes actos de corrupción en la área logística de la policía y dice que el caso FAME, donde se habrían pagado sobreprecios por el tema de municiones, también el caso Guayaga, donde el Frente de Guayaga también en temas de logística, el caso Ica, los patrulleros famosos no reparados, pero que se llevaron 2 millones de soles, y también el caso de Chiclayo, donde las unidades estaban metidas al costado de un mercado, no en un lugar. ¿Esto es una decisión política de acabar cuanto antes con la corrupción en la policía? Claro. Y lo que llama más la atención es que manifestarse públicamente sobre 4 casos de interés público a través de una respuesta con un comunicado, pues demuestra el interés del ministro de actuar con absoluta transparencia, ¿no? En todos los casos estamos viendo que podría haber personal policial involucrado y no se va a tener ningún tipo de concesión. En el primer caso es gravísimo. Lo dice el comunicado, Lo dice, no, así sin es. concesión. Y en el caso de FAMESA, ¿no? De FAME, por Sí. ejemplo, se mandan a hacer balas, explosivos y balas, y nunca se hicieron. Nunca se realizaron, o sea, un pago fantasma. Se alquilan almacenes que nunca se utilizan, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una corrupción que no se puede tolerar, sobre todo en un sector donde no hay recursos, ¿no? Por ejemplo, se pagó 47.73 centavos de sol por cada explosivo cuando en el mercado está a 10 soles, Así es. por ejemplo. Y encima nunca se recibe. Y encima no se recibe, como los patrulleros supuestamente reparados, 2 millones que se le paga a un solo Así es. proveedor, Y nunca se repararon. reparó, ni siquiera Ni un sacó la patrulero. biela, ni el freno, ni nada por el estilo. En fin, Juan, hay tantos temas por conversar. Ujú. Yo te agradezco tu disponibilidad y tu predisposición para venir siempre cuando te invitamos, Es un placer. porque es Alberto. muy importante que la ciudadanía, no solo a través de un vocero y una persona tan conocedora de la política, ¿por qué medio no te convoca? Pues eso ahí está clarísimo que eres una persona de un alto nivel de confianza en lo que dices y en lo que haces. Es tal suerte que te agradezco que sea siempre un interlocutor válido para nosotros, en este nexo entre los medios del Estado, que no son medios del gobierno, son medios del Estado, Así es. y que de alguna u otra manera tenemos con ustedes esta apertura de decir las cosas como son, sin tapujos, sin encubrir nada, sino con la mayor transparencia. Así es, Alberto. Esa es la democracia que queremos construir, ¿no es cierto? Por supuesto, Alberto. Y siempre es un placer conversar contigo. No, muchas gracias, Juan Cheput, Gracias. congresista de la República, ha dialogado con nosotros, queridos amigos. Nosotros tenemos que despedirnos iniciando esta semana, que va a ser, me imagino, intensa, como siempre. El presidente ya está trabajando, es su cumpleaños, pero él dice, ya estoy trabajando,
y eso me parece bastante bien y un buen ejemplo para todo el resto de los ciudadanos. Queridos amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.